Hoy el Partido Popular le pregunta a Javier Lambán si había o no había margen para bajar los impuestos. ¿Para qué nos sirve a los aragoneses ser los españoles que más impuestos pagamos si los servicios públicos que recibimos son los peores de España por la incapacidad para gobernar y gestionar del Gobierno de Javier Lambán? Volvemos a tener los presupuestos con más baja ejecución de la historia junto con los del 2021. Tanto es así que, presumiendo el cuatripartito de tener los presupuestos más altos de la historia, han dejado de ejecutar solo en políticas sociales, en sanidad y en educación, más de 253 millones de euros y 86 millones de euros en vivienda social. Queda clara la voracidad recaudatoria del Gobierno de Javier Lambán, con un incremento hasta el momento de la recaudación de impuestos directos de 95 millones de euros sobre lo previsto y 67 millones más de lo previsto en impuestos indirectos, tasas y precios públicos. En total, más de 160 millones de más sobre lo previsto se han recaudado en 2022. Javier Lambán sigue ahogando a impuestos a los aragoneses y, a cambio, recibimos los peores servicios.